A ver. Continuemos entonces con nuestro tema. Ya, continuemos con nuestro tema. Perfecto, a ver. Listo. Y ya, a ver, ahorita habíamos visto lo que era, lo habíamos planteado una vez, habíamos planteado las fórmulas, ¿no es cierto?, para calcular la hipotenusa, ¿sí? Para calcular la hipotenusa, que era igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, igual a cuadrado más b cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para hallar cualquier cateto, en este caso, si yo quiero hallar el cateto A, ¿esto qué va a ser? Igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado, ¿no es cierto? Y para hallar el cateto B, esto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado, ¿no es cierto? Preguntas. Preguntas. Preguntas, por favor. ¿Alguna duda hasta ahí? Pregunte. Pregunte. ¿Tienen alguna duda? Ya, algo que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Con respecto a los ángulos en un triángulo, ¿sí? Con respecto a los ángulos en un triángulo, recordemos lo siguiente, en un triángulo rectángulo, ¿sí? El ángulo C mide 90 grados, ¿sí? Y algo adicional que nosotros tenemos que recordar, que la suma, ojo, recuerde, la suma de, ay, perdón, la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿sí? De un triángulo es igual a 180 grados, ¿no es cierto? Sí, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. O sea, si yo sumo todos los ángulos de si yo sumo los ángulos de un triángulo, de cualquier triángulo, la suma de sus ángulos es 180 grados. Pero algo muy importante dentro de lo que es el triángulo rectángulo, ¿sí? Algo muy importante dentro del triángulo rectángulo es lo siguiente, ¿sí? Como en el triángulo rectángulo, ojo, ¿no? ¿Ya? Como en el triángulo rectángulo, ¿ya? Como en el triángulo rectángulo, uno de sus ángulos, ¿sí? Uno de sus ángulos, ¿ya? Uno de sus ángulos mide 90 grados y en este caso hemos dicho que el ángulo C mide 90 grados, ¿sí? Ojo, el ángulo A y el ángulo B, ¿sí? Estos dos ángulos, entre los dos, tienen que medir 90 grados. Es decir, siempre la suma de los ángulos distintos al ángulo de 90 grados me va a dar 90 grados. Es decir, en esta parte, yo diría lo siguiente, que el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. ¿Sí? El ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. ¿Sí? Preguntas, pregunte por favor. Pregunte. Pregunte por favor. El ángulo A más el ángulo B equivale a 90 grados. ¿Sí? Ahora, entonces, si yo pongo un ejemplo sencillo, algo así cortito, sencillito. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Digamos que este ángulo de aquí, este ángulo de aquí vale
35 grados. Este ángulo vale 35 grados. Por ende, ¿cuánto valdría el ángulo B? ¿Cuánto valdría el ángulo B? ¿Ah? 55. 55. ¿Por qué? Porque 35 y sería 55 tiene que dar 90. 90. Perfecto. Lo único que hago es lo siguiente. Si yo tengo el ángulo A de valor 35, entonces para sacar el ángulo B, lo único que hago es lo siguiente. El ángulo B, despejando, me quedaría igual a 90 menos 35, ¿no? Entonces mi ángulo B en este caso sería 55 grados, ¿sí? ¿Estamos claros, sí o no? ¿Estamos claros, sí o no? ¿Sí? Ahora, entonces, vamos con lo siguiente. Vamos con los siguientes datos. A ver. Ojo. Vamos con los siguientes datos. Dado el... Perdón. Dado el ángulo C igual 90 grados. Dado el ángulo C igual 90 grados, ¿sí? Dos puntos, ¿ya? Aquí vamos. El ángulo A. El ángulo A igual 38 grados. ¿Ya? El ángulo A igual, el ángulo A igual 27 grados. El ángulo A igual, incógnita, el ángulo A igual 81 grados. ¿Ya? ¿Listo? El ángulo B, incógnita, el ángulo B igual 62 grados. El ángulo B igual, incógnita, el ángulo B igual 38 y el ángulo B igual. Listo. ¿Sí? Dado esos datos. Dado el ángulo C igual 90 grados, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está especificando ya esto cuando me dice que dado el ángulo C igual 90 grados? ¿Qué me está dando de dato ya al decirme que dado el ángulo C igual 90 grados? Es un triángulo rectángulo. Perfecto, que es un triángulo rectángulo, ¿ya? Si me dan que un ángulo es de 90 grados, me están diciendo obligadamente que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, al decirme esto, y si me piden hallar alguno de los ángulos, tanto el ángulo B como el ángulo A, como el ángulo, que me piden hallar ángulo A o B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Por ejemplo, en el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1, ¿ya? En el ejercicio número 1. ¿Cuáles son mis datos? A igual 38 y me piden hallar el ángulo B. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Para esto yo lo único que tengo que hacer es lo siguiente, ¿sí? Mi ángulo Sumar B, 90 y 38 y luego restar las mi intersecciones. ángulo B es igual a 90 menos 38. Mi ángulo B es igual a 90 menos 38. 52. 52. 52. Perfecto, 52 grados, ¿ya? Vamos con el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 me da lo siguiente. Me pide que halle el ángulo A
que no conozco, dado mi ángulo B de valor 62 grados. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora, ¿qué tengo que hallar yo? El ángulo A. ¿Y el ángulo A qué sería igual? Lo mismo, 90 menos 62. Entonces, mi ángulo A es igual 90 menos 62. Lisa, disculpe, ¿me puedo conectar? 78. Claro. ¿Cuánto me da? 28. 28. Perfecto. 28 grados. ¿Ya? Entonces, va usted a hacer de los otros. En el ejercicio número 3, yo tengo lo siguiente. ¿Qué ángulo me piden hallar? El ángulo B. El ángulo B. Yo tengo que el ángulo A vale ¿cuánto? 27. 27 grados. Ya, mi ángulo A vale 27 grados. Y mi ángulo B no tengo datos, ¿no es cierto? Ya. Entonces voy a hallar el ángulo B. Y para hallar el ángulo B, ¿qué es lo que tengo que hacer? El ángulo B, ¿a qué es igual? A 90 menos A 90 menos 27, ¿no es 27. cierto? Entonces mi ángulo B, ¿a qué es igual? A 63. 63 grados. 63 grados. 63 grados. Perfecto. Vamos con el siguiente. El ejercicio número 4, ¿no es cierto? 2, 4, 5. Ejercicio número 4. A ver, en el ejercicio número 4, en cambio, en el ejercicio número 4, ¿qué me piden hallar? El ángulo A. El ángulo A. En el ejercicio número 4, yo tengo mi ángulo A, no conozco, ¿verdad? Mi ángulo A es incógnita. Y mi ángulo B, ¿cuánto vale? 38. 38. ¿Ya? Entonces, mi ángulo ¿a qué va a ser igual el ángulo A? A A 90. 90 menos 90 38. menos 90 menos 38. 38. ¿Ya? Entonces, mi ángulo A es igual 90 menos 38, 52. 52 grados. 52 grados. Perfecto. Y por último, mi ejercicio número 5. Sí, el ejercicio número 5. ¿Y qué es lo que me pide? Me da como dato el ángulo A igual a 81 y me pide el ángulo B, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, me voy a poner un poquito mejor aquí para yo poder escribir un poco mejor. Ahí sí estamos bien. Entonces, ya me piden el ángulo. Me piden el ángulo B. Y el ángulo B que es igual a 90 menos 81. Entonces, mi ángulo B a que es igual a 9. 9. 9 grados. Perfecto. grados. ¿Ya? 9 grados. Preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas hasta ahí. Pregunte. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Todo está claro hasta ahí. No tienen No, preguntas. no, ni una pregunta. Vamos entonces ahora a hacer el cálculo. Sí, vamos a hacer ahora el cálculo. Sí, vamos a completar un triángulo rectángulo. Puede ser que me falten los catetos, puede ser que me falte el cateto, la hipotenusa o el ángulo, ¿sí? Pero tenemos que completar ahora un triángulo rectángulo, ¿ya? Vamos con el siguiente ejemplo, entonces. Vamos con el siguiente ejemplo. Dado el siguiente triángulo, ¿sí? Vamos aquí. Dado el siguiente triángulo. Dado el siguiente triángulo. Dado el siguiente triángulo rectángulo, completar sus, completar, perdón, completar, a ver, dado el siguiente rectángulo, completar sus lados y ángulos. ¿Ya?
y ángulos, sus lados y ángulos. Vamos a completar. Ya, perfecto. Voy a poner esto con otro color. Con color. Ya, listo entonces. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Sí, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar el siguiente triángulo rectángulo. Listo, ¿no? Ya tenemos el triángulo rectángulo. Voy a poner aquí, ¿no? Que conste que es triángulo rectángulo. Perfecto, ¿ya? Y me dan los siguientes datos. Vamos viendo. A ver, vamos con los siguientes datos. Primero, aquí. Vamos, este es mi lado C. Con letras nomás. Entonces, este es mi lado C. Mi ángulo C, perdón. Mi ángulo A. Y mi ángulo B. ¿Sí? Recordemos, ¿no? Recordemos esto. Los lados son la letra minúscula del ángulo opuesto. En este caso, esto sería mi lado B, este sería mi lado C y este sería mi lado A. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos que yo voy a tener? Los datos que yo voy a tener son los siguientes. El ángulo A de valor 37. ¿Ya? El cateto B de valor 24, ¿sí? Y el cateto A de valor 15, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cuáles serían mis incógnitas? ¿Cuáles serían mis El ángulo incógnitas? B y el lado C. Perfecto. Mis La incógnitas serían... hipotenusa. Exacto, muy bien. Por ahí me dijeron la hipotenusa. Perfecto. Mi incógnita sería el ángulo B, no conozco, y en este caso el valor de C, ¿ya? Perfecto. Y si yo identifico el valor de C sería la hipotenusa, ¿no es cierto? Sí, hipotenusa, ¿verdad? Listo, entonces. ¿Qué es lo primero y lo más fácil que podemos calcular? El ángulo. El ángulo, perfecto. Entonces, yo voy a calcular el ángulo B. ¿El ángulo B a qué sería igual? 53. ¿Pero qué a qué sería igual? 90. 90 menos menos 7. 37, menos el ángulo A, ¿no es cierto? Entonces, mi ángulo B será igual a 90 menos 37 grados. Ojo, voy a poner aquí grados. ¿Ya? Y mi ángulo B a qué sería igual? 90 menos 37. 53. 53 grados. ¿Cuánto? 53. 53. 23 grados. Perfecto. Entonces, mi ángulo B, entonces aquí yo tengo mi ángulo B que vale 53 grados y mi ángulo A que tiene un valor de ¿cuánto? 37, ¿no es cierto? ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Ahora, ¿qué me falta calcular? La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, el valor de C, ¿a qué va a ser igual? ¿A la raíz cuadrada de qué? De Al A al cuadrado. cuadrado Acá tenemos, más ¿no es B al cierto? cuadrado. Al cuadrado más B al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, mi valor de C será igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale A? 15 al 25. cuadrado. Más, ¿cuánto vale B? 24 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, mi valor de C, ¿a qué va a ser igual? Raíz cuadrada. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. Ya, 225. Perfecto. Mi valor de A es 225. Ya, mi valor de A es 200. Mi valor de A entonces sería 225. A ver, veamos aquí. 225 más. Está muy feo. 144.
24 al cuadrado. 577. 576. Más 576, ¿no es cierto? Raíz cuadrada. Entonces, el valor de CA que es igual raíz cuadrada de ¿cuánto? 225 más 576. 801. 600, 801. perdón, 801. Entonces, mi valor de C, raíz cuadrada de 801. ¿Cuánto da la raíz cuadrada de 801? Listo, y me salió esto. A ver, espera un ratito. Vamos rapidito. Yo también, entonces me quedaría 225 más 576. 225 más 576, 801. Raíz cuadrada de 801, 41.71. ¿Sí? No. ¿Cuánto le salió? 28,30 me salió a mí. No, está mal. 41.71. Raíz cuadrada de 801. Dicen, yo también hice, me salió 28.30. Pero dije, a ver, 801. Sí, 28.30, tiene toda la razón. 28.30, perdón. La calculadora me jugó una mala pasada. 28.30. Ya. Preguntas. Preguntas. Listen, yo tengo una duda. ¿Sí? El ángulo de 90 grados se saca ¿de dónde se saca? Ese es el único, listen. Es la fórmula. Aquí yo tengo mi ángulo A más B es igual a 90. Si yo quiero sacar el ángulo B, ¿qué hago? Despejo, paso el A al otro lado a restar y me quedaría 90 menos A. Si yo quiero sacar el ángulo B, entonces, ¿qué hago? Si yo quiero sacar el ángulo B pasa al otro lado a restar y me quedaría 90 menos B. Este Ya, valor de listen, gracias. 90 es fijo. Ese valor de Ya, listen, 90 es gracias. fijo. ¿Sí? Ya. Preguntas. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. A ver, dado el siguiente triángulo, lo mismo, no es triángulo, todos son triángulos rectángulos. ¿Ya? Vamos dado el siguiente triángulo rectángulo, todos son triángulos rectángulos, ¿no? A ver, pongámosle así mejor. ¿Ya? Dado el siguiente triángulo rectángulo, ¿ya? Aquí el valor de C, el valor de A y el valor de B. ¿Ya? ¿Qué me dan de datos? Me dan de datos lo siguiente. Los datos son los siguientes. El lado, el C que vale 45, B que vale 18, B que vale 18, no, B que vale 18, ¿sí? Y en este caso me dan el ángulo B que vale 59 grados, ¿ya? Entonces, identifiquemos qué es lo que me toca calcular. ¿Qué me toca hallar? El cateto A. Perfecto, el cateto A me toca hallar. ¿Qué más? Y el ángulo A. Perfecto, y el ángulo A. Estos son mis incógnitas, ¿no es cierto? Ahora recordemos, el ángulo C es el de 90 grados comúnmente, ¿no? No es que siempre va a ser el ángulo C el de 90 grados, pero comúnmente el ángulo C es el de 90 grados, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí yo tendría, ojo, aquí yo tendría mi hipotenusa C, que conozco, mi lado B que conozco,
El lado B que conozco y los datos que me faltan, ¿cuáles son? El lado A, Cateto A y el mi ángulo A. ángulo A, ¿no es cierto? Y esos son los que me faltan, ¿no es cierto? Listo, entonces. Vamos a resolver. Resuelva, por favor. Saque el ángulo B, perdón, saque el ángulo A y saque el cateto A. Y ya. Es que me interesa que esto quede así porque... A ver, veámosle rapidito. Entonces... esto vamos a ver acá arriba. Ya. Entonces, el ángulo A, ¿a qué era igual? 90 menos el ángulo B, ¿no es cierto? Mi ángulo A me daba como respuesta, ¿cuánto? 31. Ya, daría 90 Menos menos 59. 59 y mi ángulo A me daba como respuesta 31, ¿verdad? 31 grados. Ya. Ahora vamos al cateto A, ¿no es cierto? El cateto A que era igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado B menos al C al cuadrado cuadrado. menos A al cuadrado, menos B al cuadrado, ¿no es cierto? Menos B al Al cuadrado, cuadrado. ¿ya? Entonces, para este caso, entonces mi cateto A que es igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? 45 al cuadrado menos Menos 18 al cuadrado. 18 al cuadrado. Perfecto, muy bien, gracias. Mi cateto A que es igual a la raíz cuadrada de 1701, ¿era, no es cierto? Sí. Y mi cateto A valía ¿cuánto? 41.24. 31.24. Perfecto. Ya, listo, entonces, ya. Hasta ahí, preguntas. ¿Ninguna? Vamos con lo siguiente ahora. Ahora sí, entonces, entremos ahora a otro caso. Otra cosa, ya. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, vamos con los ángulos de... A ver, vamos a sacar más abajito. Ya. Vamos ahora sí con los ángulos. ¿Sí? Con color rojo. Ya. Ángulos de 30, punto y coma, 60, coma, y 45 grados. ¿Ya? Entonces, con los ángulos de 30, 60 y 45 grados. ¿Ya? Ángulos de 30, 60 y 45 grados. Primero les voy a indicar de dónde salen esos ángulos. ¿Sí? Yo voy a tener un triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Dicen esos como título? Sí, continuamos ahí. Ya, entonces. Vamos con un triángulo de los ángulos de 30 a 60 grados. A ver. Vamos aquí. Vamos a dibujar un triángulo equilátero. Sí, vamos a dibujar un triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica del triángulo equilátero? Tiene todos sus lados iguales. Sus tres lados son iguales, ¿no es cierto? El triángulo equilátero, la característica es que sus tres lados son iguales. ¿Verdad? Listo. Entonces tenemos un triángulo equilátero. Adicional. Sí, adicional. ¿Qué tenemos adicional en un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero tiene la característica de que sus ángulos miden 60 grados. Todos sus ángulos miden 60 grados. Y una característica en especial del triángulo equilátero es que si yo trazo, ojo, que si yo trazo, ¿sí? Una línea desde el vértice al lado opuesto, ¿sí? Desde el vértice al lado opuesto, esta línea lo que va a hacer es dividir a mi lado en dos partes iguales. Ojo, si son lados iguales, ¿sí? Si son lados iguales, ¿sí? Este lado de aquí tiene de valor, ojo, este lado de aquí tiene de valor 2
Ojo, al ir a la mitad, todo este lado de aquí valdría 2. Mire, todo este lado de aquí valdría 2. Todo este lado de aquí valdría 2. Todo ese lado vale 2. Todo Sí. este lado vale 2. ¿Sí? Esta, creo, no sé, creo que, no sé. Hasta que me sube el índice. Todo ese lado vale 2. ¿Sí? Si todo ese lado vale 2, como este pasa a la mitad, ¿cuánto valdría el lado de aquí? 1. 1, Uno. perfecto. Este lado tendría de valor 1. ¿Sí? Este lado tendría de valor 1. Este lado tendría de valor 1. Muy bien. Este lado tendría de valor 1. ¿Listo? ¿Sí? Y ojo, al trazar esto, lo que se forma es un triángulo rectángulo. Mire, cuando yo trazo esa perpendicular, aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Sí? Aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, mire, este valor es de 2, este valor es de 1, ¿sí? Y este valor de acá, si yo quisiera calcularle, ¿sí? Si este valor yo le calculo, este valor tendría el valor de la raíz de 3. ¿Sí? Este valor sería raíz de 3. Ya vamos a mirar lo siguiente. Este valor, si yo calculo, ojo, esto sería por Pitágoras. Si yo calculo este cateto me va a dar como respuesta. Este cateto de aquí me viene a dar como respuesta raíz de 3. Eso lo puede calcular con Pitágoras, ¿no? Raíz de 3, ¿sí? Listo, entonces mire, aquí vale 1, 2, raíz de 3, ¿sí? Y ojo, este ángulo, por ser triángulo equilátero, ¿cuánto valía el ángulo en un triángulo equilátero? 60 grados. 60 grados, perfecto. Este ángulo va a valer 60 grados. Y como este ángulo es bisectriz, este ángulo vale 30 grados. De ahí es de donde salen los triángulos de 30 y 60, de un triángulo equilátero de lado 2, de lado 2. De un triángulo equilátero de lado 2 salen los ángulos de 30 y de 60 grados. ¿Sí? Ahora, quiero que miren lo siguiente. Esto siempre se va a repetir. Voy a este triángulo de aquí, lo voy a sacar a un lado. Sí, voy a sacar este triangulito de aquí. Entonces tengo este triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo este triángulo rectángulo. Ya tengo este triángulo rectángulo. ¿Cuyas medidas cuáles son? ¿Cuáles son las medidas de este triángulo rectángulo? Sus medidas son, la hipotenusa, ¿cuánto vale? 2. 2. ¿El un cateto cuánto vale? 1. 1. ¿Y el otro cateto cuánto vale? Raíz de 3. Raíz de 3. ¿Tus ángulos cuánto valen? 60. 30. Está 90 y 30. No, ¿cuánto valen? 30 y 60. Y el otro 60, ¿no? Y el otro obviamente va a valer 90 porque es triángulo rectángulo, ¿no es cierto? 60 y este ángulo obviamente va a ser de 90 grados. ¿Ya? Ahora, miren lo que pasa, ¿sí? Ahora miren, ahora sí, vamos a denominar, ahora sí ya vamos a hablar de un cateto mayor y un cateto menor, ¿sí? A ver, esto quiero que presten mucha atención, por favor. Esto sí, mucha atención, ¿ya? Miren, frente al ángulo de 90 grados, se va a ubicar el cateto menor. Frente al ángulo de 90 grados, se va a ubicar el cateto menor. ¿Sí? Frente al ángulo de 90 grados, se ubica el cateto menor. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner nosotros cateto menor. Cateto menor. ¿Sí? Nuevamente, ¿dónde se ubica el cateto menor? ¿Dónde se va a ubicar siempre el cateto menor? ¿Dónde? es el lado donde está el ángulo menor.
frente al ángulo de 90 grados. Frente al ángulo de 90 grados se va a ubicar siempre el cateto menor. Y en cambio, frente al ángulo de 60 grados se va a ubicar el cateto mayor. ¿Sí? Frente al ángulo de 60 grados se va a ubicar el cateto mayor. Ya, frente al ángulo de 60 grados se va a ubicar el cateto mayor. ¿Ya? Preguntas. Frente al ángulo de 60, el cateto mayor. Frente al ángulo de 30, el cateto menor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, estos siempre tienen una relación, mire. La relación es que si yo identifico el cateto menor, que en este caso sería 1, la hipotenusa siempre va a ser el doble del cateto menor. La hipotenusa siempre va a ser el doble del cateto menor. Mire. Si mi cateto menor vale 1, ¿cuánto vale mi hipotenusa? 2. ¿Sí? Si mi cateto menor vale 1, mi hipotenusa vale 2. Porque la relación es que la hipotenusa, ojo, en un triángulo 30 y 60, verá, solo en un triángulo 30 y 60. No aplica para ningún otro triángulo. Solo en un triángulo 30 y 60. ¿Sí? Si el cateto menor vale 1, la hipotenusa vale 2. En pocas palabras, siempre la hipotenusa va a ser el doble del cateto menor. Siempre. La hipotenusa va a ser el doble del cateto menor. ¿Sí? Y el cateto mayor va a ser el mismo cateto menor. Ojo, va a ser el mismo cateto menor. ¿Sí? El cateto mayor va a ser el mismo cateto menor multiplicado por raíz de 3. Es decir, 1 raíz de 3. ¿Sí? 1 raíz de 3. Vamos con un ejemplo para que quede claro, ¿ya? Primerito vamos a identificar cuáles serían mis catetos, ¿ya? ¿Cuál sería el cateto mayor y cuál sería el cateto menor? Primero vamos a identificar eso. A ver, vamos aquí. ¿Ya? Vamos aquí. Primero identifiquemos cuál es el cateto mayor y cuál es el cateto menor. Ya, tengo este dato aquí. Perfecto, ¿ya? Entonces, vamos. Solo vamos a identificar cuál es el cateto menor, cuál es el cateto mayor. Listo, entonces. Aquí vale 60 y aquí vale 30. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Primerito, voy a poner así mejor, ¿ya? Voy a poner así. Para que podamos ver esto mejor, ¿ya? A ver. ¿Ya? Y borremos esta parte y pongámosle de otro color de abajo, ¿ya? Listo. A ver ahí. En esta parte de aquí, en este dibujo de acá abajo, ¿ya? ¿Cuál viene a ser mi cateto menor? El lado El lado que está pintado ¿de qué color? azul. El cateto menor. Rojo. El rojo Rojo. siempre es el que está al frente al ángulo de 90 grados. Perdón, siempre está al frente al ángulo de 30 grados. En este caso, ese es mi cateto menor. ¿Sí? Vamos de aquí con letra CM, ¿ya? CM minúscula, cateto menor. Cateto menor, ¿ya? Cateto menor. ¿Y cuál vendría a ser mi cateto mayor? El El que está azul. en la parte El azul. azul. Perfecto. Mi cateto mayor en este caso sería la parte azul, ¿no es cierto?
cierto? ¿Ya? Mi cateto mayor. Perfecto. Mi cateto mayor. Ya, mi cateto mayor. Aquí tendría mi cateto mayor. Le hice una pregunta. Sí. Ahí dice 80 grados. No, 60. Solo estamos Al- hablando de ángulos de 30 y 60. ¿Y el de abajo qué dice? 30 y 60. Aquí mide 60 y acá abajo Está mide 30. 80, Licen. Abajo se ve 80, Liz. 80. Ya les voy a poner Ah. entonces un ratito. Pero solo hablamos de 30 y 60. Entonces aquí sería cateto menor. Cateto mayor, perdón. Cateto mayor. ¿Ya? A ver, aquí borremos esto entonces. A ver, aquí sería 30. Ya, vamos así. Aquí tenemos. Ya, 30, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro, sí o no? Sí, le hice. Vamos otra vez. Ya, entonces ahora. ¿Qué pasa si yo al cateto menor le pongo de valor 8? ¿Cuánto valdría la hipotenusa? 16. 16, perfecto, el doble. ¿Cuánto valdría el cateto mayor? El mismo valor del cateto menor multiplicado por raíz de 3. En este caso, ¿cuánto sería? 13,8. No, ¿cuánto sería? 8 raíz de 3. 8 raíz de 3, perfecto. No saqué con Pitágoras, aquí no vamos a aplicar Pitágoras, aquí tiene que sacar directo. Que sería 8 raíz de 3. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. A ver, vamos con otro ejemplo. Ponele acá arriba para que se pueda ver mejor, ¿ya? Vamos con otro ejemplo. A ver, aquí. ¿Ya? Ya, listo. Entonces aquí, a ver. ¿Ya? Este sería mi ángulo de 30 grados. Y este sería mi ángulo de 60 grados. Ya, perfecto. Ya, 60 grados, ya listo. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Frente al ángulo, ojo, frente al ángulo de 60 grados, ¿cuál se ubica? El cateto mayor. El cateto mayor. Aquí tenemos el cateto mayor. Y voy a ponerle con amarillo. Amarillo campeón del Ecuador. Cateto mayor. ¿Ya? Cateto mayor. ¿Ya? Un poquito más oscurito. Perfecto, cateto mayor. ¿Ya? Y frente al ángulo de 30 grados, ¿cuál se ubica? El cateto menor. El cateto menor. Perfecto, el cateto menor. ¿Ya? Frente al ángulo de 30 grados se ubica el cateto. Se ubicaría el cateto menor. Perfecto, se ubicaría el cateto menor. Ya, listo. Entonces aquí yo tendría mi cateto menor. ¿Ya? Listo. Ahora, en el caso de mi cateto menor, de que mi cateto menor tenga un valor de 9, ¿ya? ¿Cuánto valdría la hipotenusa? 18. 18. Perfecto, la hipotenusa va a valer 18 porque es el doble. ¿Cuánto va a valer el cateto menor? El cateto mayor, perdón. 9 raíz Raíz de de 3. 3. 9 raíz de 3. ¿Alguna duda, alguna pregunta en esto? Preguntas, dudas, por favor. Pregunte. Pregunte, por favor. Si tiene dudas, pregunte. Voy a guardar este PDF.
Entonces, ahora sí. Vamos con otros ejemplos en esta parte de aquí. A ver, voy a dejar de compartir esto. Y listo, a ver. Ya como ya se guarda este PDF, voy a dejar de compartir y voy a abrir una nueva pestaña. Ya, ahora sí. Listo, con la pizarra. Ya, nueva pizarra. Ya, perfecto. Ahora sí, entonces, vamos viendo. A ver. Vamos con el siguiente. Vamos con otro ejemplo, ¿ya? Vamos con otro ejemplo. A ver. Vamos con otro dibujo. A ver, vamos así, voy a poner mejor así. Ya, usted va a identificar en estos casos cuáles son el cateto menor y cateto mayor, ¿sí? Voy a hacer el gráfico así, así. Ya. Entonces este ángulo es de 30, este ángulo es de 60, ¿ya? Vamos aquí así. Más rápido así. ¿Ya? Entonces igual este ángulo es de 30, este ángulo es de 60, ¿ya? Listo, vamos con otro así. ¿Ya? Este ángulo es de 60, este ángulo es de 30. ¿Listo? Ya, usted va a llenar, ¿sí? Usted va a llenar en esta parte, ¿no? Usted le va a llenar, va a completar. Sí, usted va a completar los datos de estos triángulos, ¿no? Este ángulo es de 30, este ángulo es de 60. ¿Ya? Listo. Entonces, usted va a completar lo siguiente, ¿no? Va a poner los siguientes datos y usted va a completar. ¿Ya? Este lado vale 15. Este lado vale 8. No, perdón. Este lado vale 6, 3. Este lado vale 21 y este lado vale 11. ¿Ya? Listo. Complete, por favor. Complete rapidito. Rapidito. Tiene menos de un minuto para completar eso. Rapidito. Se conectan enseguida, ¿no? Tengo un siguiente triángulo. ¿Ya? Listo. Entonces yo tengo que este ángulo mide 30 grados. Este ángulo mide 60 grados, ¿no es cierto? Ya. Comúnmente le estoy dando el dato, le di este dato, deme un dato que les había dado 15. 15. 15 ya. Este dato vale 15 ya. Aquí vale 15. Ya, perfecto. ¿Qué dato les estoy dando?
El cateto menor. Les di el cateto menor, ¿sí? ¿Qué pasa cuando les doy el cateto menor? La hipotenusa, ¿cuánto vale? El doble del cateto menor. El doble. ¿Y dónde iría la hipotenusa? ¿Dónde iría la hipotenusa? Al frente del ángulo de 90 grados. Exacto, al frente del ángulo de 90 grados. En este caso, la hipotenusa, en este caso, este valor sería 15, ¿no? Sí, a ver, este valor vale 15. Este valor sería el doble, que sería 30. 30. 30. Y el otro ángulo, y el otro lado, ¿cuánto vale? 15 raíz de 15 3. raíz de 3. 15 raíz de 3. Sí, 15 raíz de 3. Preguntas. Ojo, siempre es la hipotenusa el doble. Siempre es la hipotenusa el doble. Y para el otro cateto, el cateto mayor, siempre para el cateto mayor, ¿sí? Siempre para el cateto mayor es el mismo 15 y solo le aumento la raíz de 3. Preguntas, No dicen, ya, gracias. ¿ya? Listo, entonces, ahora sí. Continuemos con esta parte de aquí. A ver, entonces ya tenemos dos del triángulo de 30, 60, ¿no? Ahora, entremos ahora con el triángulo de 45 grados, ¿sí? Vamos ahora con el triángulo de 45 grados. Veamos qué pasa con el triángulo de 45 grados, ¿ya? En el de 45 grados, voy a borrar esta parte de aquí. Voy a borrar esto. Borrar todos los dibujos. Y voy a entrar ahora con el triángulo de 45 grados. Ya, voy a entrar con el triángulo de 45 grados. ¿Ya? Listo, entonces. Vamos con el de 45 grados. Triángulo. Perdón. Triángulo. Rectángulo. De 45 grados. 45 grados. Triángulo rectángulo de 45 grados. Rectángulo de 45 grados. Triángulo. Triángulo rectángulo de 45 grados. ¿Ya? Perfecto, entonces. Entramos ahora con el triángulo rectángulo de 45 grados. ¿Y de dónde nace este triángulo rectángulo? ¿Sí? Este triángulo rectángulo voy a dibujarlo. ¿Sí? Y tiene los siguientes datos. A ver, aquí quiero que tengamos los siguientes datos. Es un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuyos catetos tienen de valor 1. Este es facilito. Los catetos, ojo, como es un triángulo rectángulo de 45 grados, la característica es que aparte de que es un triángulo rectángulo, también es isósceles, porque si este ángulo vale 45, este ángulo también vale 45. Los dos van a valer 45, ya que si el uno vale 45, el otro obligado tiene que valer 45 para que sumados los tres me den 180 grados, ya que este ángulo vale 90 grados. ¿Sí? Ya que este ángulo sería el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es esta característica? Es una característica súper fácil. ¿Sí? Que para este caso, los catetos tienen de valor 1, 1, y la hipotenusa es el mismo valor del cateto, pero multiplicado por raíz de 2, es decir, 1 raíz de 2. Raíz de 2. 1 raíz de 2. ¿Sí? O sería solo raíz de 2 en el caso de que sea 1. ¿Sí? Entonces,
Vamos con un ejemplo sencillo. ¿Ya? Tengo el siguiente triángulo rectángulo cuyos ángulos miden 90 grados. Perdón, cuyos ángulos miden 45 grados. Perfecto. Listo, entonces. Estos ángulos miden 45 grados. Y el otro también mide 45 grados. ¿Sí? Y me dice que es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, el valor de los catetos o de los lados, el valor de los catetos siempre va a ser igual en los dos casos. Es decir, si este vale 9, ¿cuánto va a valer el otro cateto? 9. 9, pero la hipotenusa que está frente al ángulo de 90 grados, la hipotenusa, ¿cuál sería su valor? El valor de la hipotenusa va a ser el mismo valor del cateto, pero por raíz de 2. ¿Listo? 9 raíz de 2. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿por qué aplicar esto? Porque así me evito estar aplicando Pitágoras para poder resolver. De hecho, debería aplicar Pitágoras, ¿sí? Porque se resuelve con Pitágoras. Pero, ojo, ¿no? Pero esta es la manera más fácil y más rápida para poder resolver, ¿sí? Preguntas. Pregunte, por favor. Pregunte. Preguntas. Dudas en esta parte de aquí. Dudas. Y si los catetos siempre van a ser iguales. Siempre van a ser iguales porque los lados son de 45. Pregunte. Preguntas. ¿Ya? A ver. Ahora sí, vamos con ejemplos de lo que nosotros vamos a tener. ¿Qué pasa si yo tengo lo siguiente? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo el siguiente triángulo. Es un triángulo rectángulo cuyos ángulos miden, ojo, miden 30, 60 y obviamente aquí está el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a ver. Me dan como datos, ¿sí? Y me van a dar el siguiente dato ahora. Me van a dar el siguiente dato. El dato de aquí que vale 36. ¿Qué dato me dieron? La hipotenusa. Me dieron la hipotenusa, ¿no es cierto? Perfecto, me dieron la hipotenusa. ¿Ya? Ahora, verá que usted me dice que me están dando el dato de la hipotenusa, ¿sí? ¿Había alguna relación que tenga que ver con la hipotenusa? El cateto menor ¿Qué es, pasaba con el cateto menor? Era el doble. Sería era el 18. Exacto. No, a ver, 16. pongamos un poquito mejor. Si está bien lo que dijo, ¿cómo se llama? Paula. Pero entendámoslo un poco mejor. No es que el cateto menor era el doble, ¿sí? La hipotenusa es el doble del cateto menor. La hipotenusa es el doble del cateto menor. Es decir, si mi hipotenusa vale 36, ¿cuánto vale mi cateto menor? 18. 18. 18. 18. Obvio, porque si yo sé el cateto menor vale 18, la hipotenusa es el doble. Pero si yo sé, si a mí me dan al revés, ¿qué quiere decir? Que el cateto menor es la mitad de la hipotenusa. ¿Sí?
Si yo digo que la hipotenusa es el doble del cateto mayor, también puedo afirmar que el cateto menor es la mitad de la hipotenusa. Si yo afirmo que la hipotenusa es el doble del cateto menor, y recuerde que el cateto menor está frente al ángulo de 30 grados, ¿sí? Si la hipotenusa es 36, el cateto menor es la mitad. Si me dan como dato el cateto menor, la hipotenusa, ¿qué es? El doble, La mitad. ¿sí? Ahora, conociendo este dato, ¿qué más puedo calcular? ¿Qué más puedo hallar yo? El cateto mayor. El cateto mayor. Es igual al cateto mayor. A 18 raíz de 3. El mismo valor, raíz de 3. 18 raíz de 3. ¿Sí? Y listo, ¿no? ¿Sí? Recordando que el cateto mayor se encuentra frente al ángulo de 60 grados. ¿Sí? Preguntas. Preguntas, por favor. ¿Ya? Vamos entonces ahora sí a la página 121 de su libro. Ya, en la página 121. Ya, a ver, voy a abrir aquí la página 121. Ya, y voy a compartirles pantalla. A ver, ¿dónde está? Ya, listo. Vamos acá abajito. Entonces, mire, ya. Vamos con este ejercicio. Ya, primerito, ya, listo. Vamos con este ejercicio. ¿Qué tendríamos que poner aquí? A ver, ¿qué tipo de triángulo me están dando aquí ahora? En el de aquí, en el ejercicio de aquí, en el 1. Triángulo rectángulo de 45 grados. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál era la característica en este triángulo rectángulo de 45 grados? ¿Qué pasaba con los catetos? Son iguales. Los dos son iguales. Los dos son iguales. Es decir, que si este ángulo vale, si este lado vale 5, ¿cuánto vale X para este caso? 5. 5. X también vale 5. Perfecto. ¿Ya? Y lo siguiente. Si ese ángulo vale 5, ¿cuánto vale la hipotenusa? En este caso, Y. 5 5 raíz de 2. Perfecto, 5 raíz de 2. Listo, ¿se acabó? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Vamos con los de acá. A ver, ¿qué dato me están dando aquí? El cateto menor. El cateto menor. Recuerden, ¿no? Yo me ubico, ¿sí? Frente al ángulo de 30 grados y me dan el cateto menor. El cateto menor vale 6. ¿Qué puedo decir yo entonces aquí? ¿Y cuánto valdría? ¿Qué es la Y? Valdría 12. Hipotenusa. La hipotenusa. ¿Cuánto valdría Y? 12. 12. 12. ¿Y cuánto valdría X? 6 raíz de 3. 6 raíz de raíz de 3. 3. Perfecto. ¿Ya? Muy bien.
aquí, ¿qué dato me están dando? La hipotenusa. La hipotenusa. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Qué triángulo es? ¿De qué ángulos? Triángulo rectángulo. 30 y 60. 30 y 60. ¿Qué característica o cuál puedo, perdón, qué puedo definir aquí? ¿Qué puedo encontrar con la hipotenusa? Que Que el cateto menor es igual a 11. la hipotenusa Ya, es igual al perfecto. cateto. El cateto por- menor por es el doble igual del a cateto. 11. El cateto menor vale 11. ¿Por qué? Porque es la mitad de la hipotenusa. ¿Sí? El cateto menor vale 11. Listo, entonces. ¿Cuál sería el cateto menor? X. La X. X. X es el cateto menor. Entonces, ¿cuánto vale la X? 11. 11. 11. ¿Y cuánto valdría Y? 11 raíz de 3. 11 raíz de 3. Perfecto, perfecto. 11 raíz de 3. Pregunte, por favor, pregunte. Pregunte. ¿Tiene dudas? Pregunte, por favor. No hay dudas. ¿Ya? A ver, vamos viendo aquí. El ejercicio número 3 lo vamos a resolver. ¿Ya? Voy a dejar de, voy a borrar esta parte aquí, borrar todos los dibujos. ¿Ya? Y voy a ir acá arriba. A ver. Vamos con el ejercicio número. Ay, se me fue mal. Ya. Vamos con el ejercicio número 3. A ver, ya. Quiero que preste atención al ejercicio número 3. ¿Sí? Quiero que preste atención al ejercicio número 3. A ver. ¿Qué dato me están dando en el ejercicio número 3? ¿O qué me dicen en el ejercicio número 3? Determinar el área de un triángulo equilátero. Ya, perfecto. Me piden que haya el área de un triángulo equilátero, ¿sí? Voy a dejar de lado 10, ¿no es cierto? Voy a dejar de compartir pantalla aquí. Voy a ir a la pizarra para que podamos ver el ejercicio mejor. ¿Ya? Voy a ir a la pizarra. Ya, listo. Vamos aquí en la pizarra. Entonces, vamos aquí. A ver, me dice que el lado vale 10. Primero me está dando un triángulo equilátero. Recordará, verá que me está dando un triángulo equilátero. ¿Sí? Me está dando un triángulo equilátero. Entonces, vamos a dibujar mi triángulo equilátero. Voy a dibujar mi triángulo equilátero. Ya, perfecto. Triángulo equilátero. Ya, listo. Ya. ¿Qué característica en el triángulo equilátero? ¿Qué pasa? Que sus lados son Iguales. Iguales. es decir, que este lado vale 10, este lado de abajo vale 10 y este lado vale 10. ¿Sí? Y ojo, me pide a mí que haya el área. El área en un triángulo equilátero, ¿a qué es igual? O el área de un triángulo, de cualquier triángulo, ¿a qué es igual? Base Lado por por lado. altura sobre 2. ¿Mi base cuánto vale? 10. La altura no conozco, ¿sí? La altura no conozco, me toca calcular mi altura, ¿sí? Toca calcular mi altura, h. ¿Dónde está h? Voy a trazar mi línea h. Aquí está h. ¿Ya? ¿Qué pasa con la altura en un triángulo rectángulo? En todo triángulo equilátero. La altura, ¿sí? Ojo, la altura divide al ángulo, ojo, todos los ángulos valen 60, pero al trazar la altura,
el ángulo de arriba queda dividido en dos ángulos iguales. Es decir, ¿cuánto mide este ángulo? 30. 30. El de abajo, 60. 60. Y mire, ¿qué me dan de dato aquí? En este triángulo de aquí, en este triángulo de 30 y 60. ¿Cuál es mi dato? La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, ¿cuánto valdría el cateto menor que estaría al frente del de 30? ¿Cuánto vale? 5. 5. 5. Y para mi caso, ¿cuánto va a valer mi altura? El cateto mayor que viene a ser la altura del triángulo, ¿cuánto va a valer? 10 raíz de 3. ¿Cuánto va a valer? 5 raíz de 3. 5 raíz de 3. Es el cateto 5 raíz de 3. ¿Sí? Voy a borrar esta parte de acá abajo para que no se me confunda. Si este vale 10, el cateto menor de este triángulo, ojo, verá que estoy hablando de este triángulo de aquí. Cuidado, se me vayan a confundir. Estoy hablando de este triángulo de aquí, ¿no? De este triángulo de aquí, ¿no? De este triángulo de aquí. ¿Sí? De este triángulo rectángulo de aquí, mi cateto menor, ¿cuánto vale? 5, que es la mitad de la hipotenusa. ¿Y cuánto vale el cateto mayor, que es el que se encuentra frente al ángulo de 60? ¿Cuánto vale? 5 raíz de 3. ¿Pero qué es este cateto mayor en el triángulo grande? ¿Qué es? La altura. La altura. Entonces, lo único que me queda a mí es reemplazar. Entonces, mi área, ¿a qué es igual? ¿Base cuánto vale? La base, ¿cuánto vale todo esto? 10. 10 por la altura, que vale ¿cuánto? 5 raíz de 3. 5 raíz de 3 sobre 2. El área es igual. Simplifico, mitad 1, mitad 5. 5 por 5, 25 raíz de 3. ¿Sí? 25 raíz de 3. ¿Sí? Vamos con otro ejercicio. Ya, vamos con otro ejercicio. A ver. Dado un mismo triángulo equilátero, ¿ya? Dado un mismo triángulo equilátero. Ya dado un mismo triángulo equilátero. Ya, perfecto. Dar el mismo triángulo equilátero. ¿Ya? Me dan de dato, ojo, ojo. Vamos a ver aquí cómo van. Quiero ver cómo entiende usted lo siguiente. Me dan de dato la altura que vale 6 raíz de 3. ¿Ya? Y me piden que haya el área. Que haya el área. ¿Ya? Piden que haya el área. ¿Ya? Listo. Me dan la altura y me piden que haya el área. A ver, alguien que me diga. Con ese dato, ¿qué podría sacar? No se podría sacar licencia, sería la El cateto menor. Hipotenusa. ¿El cateto menor cuánto sería? 6. 6. ¿Por qué? Porque el cateto mayor es el cateto menor más una multiplicado la raíz de 3. Perfecto. Yo conozco el cateto menor. De entrada, yo ya conozco el cateto menor. ¿El cateto menor cuánto vale? 6. 6. ¿Cuánto vale la 6. hipotenusa? 12. 12. 12. Entonces, ¿cuánto vale todo el lado o cuánto valdría la base? 12. 12. 12. Entonces, para sacar mi área, ¿qué sería igual?
Base por altura sobre 2. Mi área, ¿qué sería igual? ¿Base cuánto? 12 por 12. 6 raíz de 6 3 raíz sobre de 3. 2. 2. Mitad 1, mitad 3. El área sería igual a 3 por 12 por 3. 36 raíz de 3. Preguntas. ¿Complicado o fácil? Fácil. 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 Vamos al ejercicio. Vamos al problema, al 121. Vamos al problema del 121. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Voy al problema del 121. Voy al problema. Este es mi ejercicio. Este es el problema que me están poniendo ahí. Listo. Quiero que llenemos primero los datos que tenemos ahí. A ver, llenemos primero los datos. ¿Qué datos puedo llenar yo aquí en mi triángulo? ¿Qué datos puedo llenar? La hipotenusa. Ya, primerito, no. Primerito vamos a llenar los ángulos que nos faltan. Ya, obviamente este va a ser mi ángulo recto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Sí o no? Obviamente ese va a ser mi ángulo recto. ¿Ya? Este va a ser mi ángulo recto, obviamente. ¿Ya? Entonces, vamos a llenar. Primerito, ¿ya? Si este ángulo vale 45 grados, ¿cuánto valdría el ángulo de acá arriba? 45. 45 grados. 5 igual. Si este ángulo vale 60, ¿cuánto valdría el ángulo de arriba? 30. 30 grados. 30. 30. Perfecto. Listo, muy bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Vamos a lo que dice. Un faro se encuentra sujeto por dos cables de 60 y de 45 grados como se muestra en la figura. Aquí mire, 60 y 45 grados como muestra en la figura. Calcular la longitud del cable X y la distancia Y. Calcular la longitud del cable X y la distancia Y. Primerito, vamos viendo aquí. A ver. ¿Qué es lo que puedo conocer aquí yo? Si este valor, ojo, me están dando que este valor vale 4, ¿qué dato me están dando? El otro cateto Triángulo igual de va a aquí. valer 4. El otro Este cateto. valor también vale 4. Es decir, este valor de A vale 4. 4. Este valor vale 4. ¿Qué es esto? A. Yo sé que A vale 4. Perfecto, muy bien. ¿Qué más puedo saber? Que B vale La Y 4 es raíz de 2. 4 raíz de 2. Perfecto, porque estoy en un triángulo de 45 grados. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí todo listo. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos ahora al otro triángulo. Yo ya tengo la longitud del cable A y la longitud del cable B. Esto ya tengo, ¿no es cierto? Resuelto. Este me falta. Vamos, me pide el X y el Y. ¿Qué dato me dieron aquí? 4. Pero ¿qué dato es el 4? Menor. El cateto menor. El cateto mayor. El cateto mayor me dieron ahí. El dato que me dieron ahí es el cateto mayor. Y nosotros vimos algo con respecto al cateto mayor. Que es el cateto menor multiplicado por la raíz de 3. Ya, muy bien. Hasta ahí hasta ahí me dieron una pauta, pero como que servirme esta parte de aquí, no mucho. A ver, vamos a ver lo siguiente. Y aquí quiero que tengamos algo claro un poquito. A ver, si bien es cierto, en un triángulo, ojo, voy a ponerle esto. A ver. A ver, vamos. En un triángulo de 30, 60, ¿sí? Ojo, en un triángulo de 30,
60, ¿sí? Si yo tengo aquí, el valor de aquí es 1, 2 raíz de 3, ¿sí? Si a mí me dan el cateto menor, solo multiplico por raíz de 3. Si a mí me dan el cateto menor, la hipotenusa es el doble, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando a mí me dan el cateto mayor? ¿Qué pasa si el dato que me están dando es el cateto mayor? ¿Ya? ¿Qué es lo que hice para pasar del cateto menor al cateto mayor? Le multiplico por raíz de 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Le multipliqué por raíz de 3. Para pasarle al revés, ¿qué tendría que hacer? Si para hallar el 1, si para hallar el cateto mayor desde el cateto menor, yo multiplico por raíz de 3. Para regresar, ¿qué tendría que hacer? Dividir. ¿Dividir para qué? Para raíz de 3. Para raíz de 3. Perfecto. Entonces, pero para que no se complique, ¿sí? Por ejemplo, si este valor es 8, el cateto menor, ojo, si el valor del cateto mayor es 8, por ejemplo, el valor del cateto menor sería 8 raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Lo único que hago es, ojo, si usted me dice sí, divido para raíz de 3, pero recuerde que cuando yo tengo raíz de 3 en el denominador, tengo que racionalizar. Tendría que multiplicar por raíz de 3 sobre raíz de 3, pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo tengo como dato el cateto mayor, el cateto menor sería el mismo, multiplicado por raíz de 3 y dividido para 3. Si, por ejemplo, mi cateto menor, ojo, si, por ejemplo, mi cateto mayor es 7, ¿cuánto sería el cateto menor? 7 raíz de 3 7 sobre raíz de 3. 3 sobre 3. ¿Ya? Perfecto. Ahora, si mi cateto mayor es 5 raíz de 3, ¿cuánto vale el cateto menor? 5. Solo 5, perfecto, 5. muy bien. ¿Sí? Cuando está la raíz, solo vale el número que multiplica. Pero cuando no está la raíz, ¿sí? Cuando no está la raíz, ¿cómo sería mi? 5 raíz de 3 sobre 3. Perfecto, 5 raíz de 3 sobre 3. Listo. Entonces aquí, ¿cuánto valdría el valor de y? Que sería el cateto menor. ¿Cuánto valdría? Me están dando el cateto mayor. ¿Cuánto valdría el cateto menor? 4 raíz de 3 sobre 3. Perfecto. 4 raíz de 3 sobre 3. ¿Y cuánto valdría la hipotenusa? El doble de este valor. 8. Perfecto, muy bien. 8 raíz de 3 sobre 3. Y listo. Ahí solo se multiplicaría por 2 el 4. Claro, claro. Si se pudiera simplificar con el denominador no habría problema. 8 raíz de 3 sobre 3. Y está listo. ¿Sí? Nos volvemos a reconectar. Nos queda todavía 10 minutos. Los últimos 10 minutos. ¿Ya? Y está lista esta parte de aquí. ¿Ya? A ver. Vamos acá al lado. Listo, entonces. Vamos ahora sí con el tema 7, relaciones trigonométricas. Relaciones trigonométricas. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Y voy a tomarles la foto de la asistencia también. ¿Ya? Vamos con la parte de relaciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces,
En las relaciones trigonométricas, ¿sí? Vamos que se nos vaya, nos reconectamos enseguida, ¿no? Ya para con esto acabar.